Buenos días, hermanos. Es un placer saludarles en este domingo de bendición, este domingo en que podemos reunirnos otra vez y podemos continuar en nuestro estudio a través de la palabra de Dios. Cómo es de maravilloso nuestro Dios que nos ha dado su revelación escrita, lo que llamamos la Biblia, para que nosotros podamos escudriñar, aprender, aplicar su verdad, su palabra. Entonces, siempre es una grandísima bendición poder hacer esto. Es una bendición saber que ustedes están ahí fielmente escuchando y de veras le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos escuchan en Panamá. A todos ustedes, nuestros amigos, nuestros hermanos en Panamá, Dios les bendiga. Nuestra familia también en Perú. Ustedes que siempre nos están siguiendo y nos están escuchando, y les doy las gracias porque siempre nos están mandando estos comentarios. Asimismo, pónganos sus peticiones de oración. Lo mínimo que podemos hacer es orar por ustedes. También a nuestros hermanos en Nicaragua. Esto que Dios está haciendo en Nicaragua es una grandísima bendición. A nuestros hermanos en Colombia y nuestros hermanos en México también. Y en cualquier otra parte donde nos escuchen o donde nos vean a través de el video. Que Dios les bendiga. Gracias por estar pendientes de los estudios. Y digo estas cosas no para decir en dónde estamos y quién nos está escuchando. Digo estas cosas porque le doy la honra y la gloria a Dios, que Dios no se limita por nada. No hay nada que lo pueda limitar. Hoy tenemos esta grandísima bendición de usar las plataformas digitales para poder llegar a muchos lugares que antes nos habría sido imposible. Y hoy podemos tener esto. Quiere decir que las cosas están avanzando, hermanos. El Señor viene pronto. Alégrense, anímense, esfuércense en estas cosas porque el Señor viene pronto. Las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros nos indican que el Señor viene pronto. ¿Qué tan pronto? No sabemos, pero el Señor viene pronto. Y entonces, qué bendición que cuando venga nos halle caminando fielmente con Él y aprendiendo cada día más y más de cómo servirle. Servimos a Dios, acuérdense, servimos a Dios sirviendo a nuestros semejantes, amando, sirviendo, ayudando, intercediendo por ellos, principalmente por aquellos que no conocen todavía, ayudando y sirviendo a los que son de la fe, intercediendo por aquellos que no conocen. Es una bendición. Qué cosa más hermosa de nosotros poder gastar el tiempo que Dios nos permita en este mundo, intercediendo por los demás, ayudando a los demás. Si usted quiere hacer algo por alguien, lo mejor que puede hacer es póngase de rodillas y pida por esa persona. Ahí no hay límites, no hay fronteras, no hay idiomas, no hay nacionalidades que impidan. Ahí nosotros podemos interceder por cualquier persona en cualquier parte del mundo, y Dios, que es fiel, nos escucha donde quiera que estemos. Así que con eso de fondo les quiero decir, vamos a continuar en nuestro estudio en el capítulo 4, esta vez del libro de Gálatas. Qué tremendo que ha sido este capítulo, de verdad, el capítulo 3, y todavía vamos a leer algunos versos ahí para que tomemos el contexto de lo que quiere decirnos Pablo en este capítulo 4. En el capítulo 3 Pablo establece los principios, y en el capítulo 4 va a ilustrar estos principios. Primero nos dice, este es el asunto, la fe es superior a la ley, y ahora nos va a comenzar a ilustrar. Comenzó en los versos 26 al 29 a ilustrar cómo es esta relación de fe y la ley, y luego qué era el propósito de la ley. Y ahora nos va a seguir haciendo esto aquí en Gálatas capítulo 4. Nos va a dar prácticamente tres ilustraciones aquí. La primera de ellas es una ilustración en lo doméstico, luego nos va a dar una ilustración personal. Pero primero vamos a concentrarnos en el capítulo 4, en los versos 1. Ojalá que alcancemos al verso 7. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias en esta mañana, hermosa mañana, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, qué grande eres en verdad. Gloria sea dada a ti, Señor. Gracias por este privilegio que le permites a este inútil siervo tuyo, Señor, de poder leer lo que está escrito. Y si tan solo hiciera eso, sería suficiente, porque tu Espíritu entonces nos enseñaría lo que tú escribiste. Gracias, Dios, por tu fidelidad a nosotros. Gracias por tu amor, por tu gracia, tu misericordia. Bendito sea, Señor,
Que la honra y la gloria sea para ti siempre. Ahora, por favor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para entender lo que está escrito, y después abre nuestras manos para servir a quien tú pongas en nuestros caminos, Señor. A ti sea la honra y la gloria siempre en Cristo Jesús. Amén. Este mensaje vamos a titularle la adopción como hijos. Y es un tema bastante, pero de lo más hermoso en verdad. Acuérdense, en el verso 26 del capítulo 3 dice, Pablo comienza a hablar, entonces dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese fue nuestro estudio pasado. Somos uno en Cristo Jesús. Y luego dice en el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hablamos de lo que significa, la enorme bendición de que ahora podamos decir, hemos sido, así como dice aquí, revestidos de Cristo Jesús. Verso 28 dice, entonces ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Y les dije la semana pasada, y les quiero volver a recordar, porque esto es importantísimo. Cuando dice ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y les dije, en la iglesia, Dios es un Dios de orden, y en la iglesia Dios ha establecido responsabilidades para el hombre y responsabilidades para la mujer. Este verso 28 se ha usado mucho, pero mucho, por muchos años, por este movimiento que se llama el feminismo evangélico. Este movimiento del feminismo evangélico trata de decir que entonces, porque esto es lo que dice Gálatas 3:28, no debe haber distinción en la iglesia en cuanto a si nada más los hombres pueden ser pastores o si también las mujeres pueden ser pastoras. Eso es lo que usan. Y están haciendo este movimiento ya hace por muchos años. Y ha causado tanta confusión y ha recobrado fuerza en estos últimos años, de manera tal que hoy vemos en muchas iglesias en los Estados Unidos que están cediendo, iglesias que se mantuvieron firmes por muchos años de que la Biblia enseña que el pastorear una iglesia corresponde a hombres solamente. Eso es lo que dice la Biblia y no es invención de hombres. Ese es el orden que Dios estableció. Y estas iglesias que por muchos años se mantuvieron fieles a ello, hoy están cediendo ante la presión de la cultura, de la sociedad, de lo que sea, y han comenzado a ordenar a mujeres como pastoras. Bueno, no hay tal cosa en la Biblia. Es antibíblico, y con todo respeto a quienes ustedes conozcan que están en esas denominaciones, no es algo que yo invento, es algo que dice la palabra de Dios, que el pastorear una iglesia es solamente responsabilidad para los hombres. Y digo, debe ser así, debe de tomarse las cosas como están escritas, porque la Biblia es clara al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Que este movimiento feminista evangélico pues no tiene bases sólidas, no tiene bases bíblicas. ¿De dónde viene esto? Bueno, esta filosofía viene de esa manera de pensar que en realidad es una filosofía muy controversial. Es una filosofía, obviamente es una filosofía, no es doctrina bíblica. Esa filosofía que dice que todos los hombres y todas las mujeres tenemos el mismo valor y debemos ser meritorios del mismo honor y la honra. Eso es verdad, eso es verdad. Pero lo que no dicen es de que también, así como debería de tratarse con el mismo respeto, honor y dignidad, también debería requerirse el mismo nivel de responsabilidad. Entonces, a veces que no están haciendo eso. No quiero entrar en eso porque obviamente no tendríamos el tiempo para tratar este punto, pero si ustedes estudian la historia del mundo, reciente, no muy reciente, pero en los años en que el comunismo salió a flote por estos escritos de este hombre Carlos Marx, Federico Engels, y luego después de ellos va a venir Vladimir Lenin, que dieron nacimiento a lo que se conoce como el comunismo en Rusia. Carlos Marx fue uno de los que proponen esta filosofía de la igualdad. Obviamente eso es
porque quiere establecer un sistema sociopolítico que es contrario al sistema capitalista. Ese es el punto solamente. Entonces, en ese enredo que hacen en esta filosofía, hay una frase que bien parece inocente, pero que tiene que ver con todo esto que les estoy diciendo. Esa frase se usaba mucho en los países comunistas, que decía, a cada quien según su necesidad, de cada quien según su capacidad. Algo así más o menos. Y eso es porque ellos estaban diciendo, no debería haber ricos, todos deberíamos ser iguales. Promueven esa igualdad. Y en eso también envuelven lo que es la igualdad de géneros. Por eso es esta filosofía que viene diciendo, la mujer es tan capaz como el hombre, la mujer, y nadie niega que las mujeres son capaces. Nadie niega, y no es cuestión de capacidad, es cuestión de orden. No es porque uno vale más que el otro, no es eso. Es cuestión de orden. En la Biblia encontramos estas enseñanzas y nos está diciendo aquí Pablo, no hay varón ni mujer en el sentido de en nuestra relación con Cristo Jesús. Hay unidad, somos uno en ese sentido, en nuestra relación con Cristo Jesús. Pero hay una diferencia en cuanto al rol de la mujer y al rol de el varón. Y eso específicamente la Biblia lo va a delinear cuando entramos en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito. Vamos a ver los lineamientos bíblicos para un pastor, para un anciano. Entonces, esta filosofía que ha infiltrado a la iglesia, que dice que no debería ser así, las mujeres tienen el mismo derecho. No es así. Porque hay diferentes responsabilidades. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, se los digo rapidito. La Trinidad. ¿Acaso en la Trinidad no tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Es acaso que tenemos tres dioses? No. Un solo Dios, tres personas distintas. ¿Acaso el Hijo no se somete al Padre? Sí. ¿Acaso el Espíritu no se somete al Hijo? Sí. Y por lo tanto, cuando Jesús dice, he aquí que vengo para hacer su voluntad, o el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando el Hijo dice eso, ¿es menos Dios? No. En esencia, son el mismo. En funciones, hay distinción. Es así de simple. Uno en esencia, distintos roles. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Ya no hay varón ni hay mujer, pero eso no quiere decir que ya se evita lo demás. No. Todavía tenemos Efesios que dice, vosotras mujeres, someteos a vuestros maridos. ¿Cómo? Si aquí dice, no es lo que está diciendo que somos iguales. No. Sino que dice que en Cristo ninguno es más que el otro. Somos uno en el Señor. Entonces, les quería recordar esto porque es una cuestión latente hoy en día y creo que vamos a ver mucho más de esto en los próximos años. Ir en contra de lo establecido por Dios es ir en contra de su carácter y no queremos caer en eso. Entonces, Gálatas 3:28 no está diciendo que la mujer puede ocupar los mismos puestos en cuanto al ministerio en la iglesia se refiere. No está diciendo eso. Todavía se mantiene el orden. En Colosenses todavía dice, empleados, trabajen como que están trabajando para Cristo, no para sus propios patrones. Estoy parafraseando. ¿Acaso el que era empleador cuando entró a la iglesia dejó de ser empleador? No, él sigue siendo patrón. Pero en la iglesia no ve menos a su empleado. Puede ser que el que está pastoreando la iglesia sea el empleado de ese patrón. Él no es superior, ni él tampoco es superior al otro. Entonces, que entendamos, claro, es un tema más profundo, pero así a grandes rasgos les estoy diciendo, porque no quiero que estemos confundidos en cuanto a esto. Y el punto aquí dice, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De nuevo,
no es para irritar a nadie, ni tampoco para ofender a nadie. Después vamos a leer un poco acerca del tema en específico. ¿Por qué las mujeres no deben pastorear en la iglesia? Porque es un orden establecido por Dios, porque Dios es un Dios de orden y porque tiene que ver con responsabilidad, no con el valor individual de cada persona. Entonces ese no es el punto. Verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Eso quiere decir que somos descendientes directos de Abraham? No, somos linaje, somos descendientes de Abraham por fe. Porque Abraham, va a decir la Biblia, es el padre de los que por fe creen en Dios, o sea, el padre de la fe, por así decirlo. Entonces, y porque somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe, entonces somos herederos de la promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa aquí? La promesa es que de su simiente vendría, de Abraham vendría la simiente, la semilla que traería salvación. Y esa semilla, obviamente, nos dijo, es Cristo Jesús. Nos recibimos a Cristo Jesús y hemos recibido, porque recibimos a Cristo Jesús, Dios nos ha dado su Espíritu que ahora vive en nosotros. Y luego estas cosas de las cuales ya hablamos, de lo que nos hacemos ahora, nosotros los recipientes de la gracia, la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados y de todas estas cosas que vienen a nosotros por nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, haciendo ya eso de un lado, verso número 1 del capítulo 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermosísimo pasaje. Verso 1. Por tanto, dice, pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, acuérdense de la semana pasada hablábamos de lo que era el pedagogo, la palabra pedagogo que nosotros conocemos, que era un esclavo en una casa, en una familia, un esclavo que era asignado a la disciplina del niño hasta que el niño llegara a la edad de ser un hombrecito. Este esclavo se encargaba de guiarlo, llevarlo a la escuela con sus maestros y lo que sea, de traerlo a casa y lo disciplinaba. Hablamos de que eran ásperos, disciplinaban a los niños con aspereza en ciertos casos. Vivía ese niño bajo de ese tutor, como dice en nuestra traducción, ese ayo, tutor, ese pedagogo, y él lo instruía en estas cosas. Pero vean lo que dice en el verso 1. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces ahí estaba el esclavo, fíjense. Ahí estaba el esclavo llevando a este niño desde la edad de 6 años, 5 años y hasta la edad de 16 años, algunas veces 18 años. El esclavo estaba encargado de la disciplina de este niño. El niño no era diferente al esclavo porque no tenía otros derechos. Aun cuando, imagínense si en la familia nada más tenían un solo hijo varón. Ese niño era el heredero de todos los bienes. Y si este hombre era un hombre riquísimo, si tenía muchísimo dinero, y ese era su único hijo, ni hijas tenía, nada más un solo hijo, ese niño era el heredero de todo. Imagínense esto, cómo era la cosa interesante aquí. Este tutor, este pedagogo, estaba llevando a ese niño, instruyéndolo, y el niño no era diferente del esclavo porque no tenía derechos. Aun cuando en realidad ese niño, por si lo queremos ver así, era el patrón del esclavo. El esclavo se encargaba de disciplinarlo. Vean la cosa aquí. Ahora estamos hablando de cultura romana.
Así no era en la cultura judía, no era en su totalidad así, parecido, pero no en la totalidad. Entonces vean este caso, mientras el niño estaba bajo la instrucción del pedagogo, no era diferente para nada del pedagogo. Pero dice aquí, aunque es el dueño de todo, vean esto, él va a heredar toda esa fortuna, pero no es diferente del esclavo que lo está disciplinando, sino que estaba bajo tutores y curadores. Aquí hay dos palabras importantes. La palabra tutor en el griego es epitrofus, y ese quiere decir un guardián. Ese es un guardián que tiene autoridad sobre el niño, así como estábamos hablando del tutor. Es en el mismo renglón, pero aquí usan otra palabra, bueno, pero es la misma función. Pero bien, usa esta palabra para delinear algo importante. Dice que está aquí, este tutor, que es el guardián de este niño, es el que va a responder por él. Si acaso el padre llegara a morir, este hombre era responsable de él y tenía todo el conocimiento de todas las cosas. Pero no era el único, había otro más. Pablo no nos dijo eso en los versos anteriores porque quería comunicarlo de esta manera. Aparte del tutor, el tutor se encargaba del bienestar del niño solamente. Vean esto, Aparte de este tutor, de este epitrofus, había otro, y aquí lo llaman curador. La palabra en sí es mayordomo, es un administrador. Esta es la persona que administra los bienes, la riqueza de este niño, todo lo que a él le pertenece. Este mayordomo o administrador se encargaba de eso. Así que el niño tenía un guardián que estaba con él todo el tiempo, se encargaba de cuidarlo y de disciplinarlo y de todo eso, y también tenía un mayordomo o administrador, obviamente, porque el niño no sabe qué hacer. Estos dos personajes, llegara a morir el padre, estos dos personajes estaban totalmente autorizados para llevar a cabo todo tipo de transacción que tuviera que ver con el bienestar del niño. Uno, el bienestar del niño; el otro solamente que administraba los bienes, la riqueza del niño. Ahora bien, dice, el niño no era diferente del esclavo, estaba bajo tutores hasta el tiempo señalado por el padre. Aquí es donde se diferencia más la cultura romana de la cultura judía. En la cultura romana, el padre podía decir cuándo. Y él decía, ¿sabes qué? Hasta esta edad. Les dije la semana pasada, normalmente traían esta toga, este trapo, esta tela que se enredaban ellos, y esta toga tenía un borde de color morado. Todo el mundo que lo veía sabía que ese niño estaba bajo el cuidado de tutores, de un tutor más bien. Llegaba el tiempo en donde el padre decía, ¿ya está listo mi hijo? Sí, señor, está listo. Ok. En ese día le entregaban lo que se llamaba una toga virilis, y ya no era el color morado en el borde, sino era una toga blanca solamente. Ya ese niño pasaba de ser un niño, pasaba a ser un hombrecito. Pero todavía este hombre, que era el administrador o mayordomo, se encargaba de cuidar los bienes de ese niño, porque obviamente empezaba en esta edad donde todavía no está capacitado 100% a hacer decisiones. Qué importante es esto, pero súper importante, porque es lo que está diciendo Pablo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir esto de los rudimentos del mundo? ¿Y quién es nosotros que dice Pablo? Obviamente Pablo está diciendo gentiles y judíos por igual. Cuando éramos niños, vean cómo primero pone el asunto de la cultura y luego lo ilustra con el creyente. Ahora dice también nosotros. Dice, esto es como sucede en la cultura, ¿cierto? Sí. ¿Saben esto, verdad? Sí, claro que sabemos. Ok. Así, de esa misma manera, nosotros también. ¿Quién? Nosotros que somos creyentes ahora, judíos y gentiles. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos, que es las cosas esenciales del mundo. El mundo, aparte de lo que es la fe en Cristo Jesús, el mundo tiene sus propias reglas. Claro. En todas las sociedades se dice no debes matar.
Y no porque lo toman directamente de la ley de Dios. Hay ciertas reglas, ciertas leyes que el mundo tiene y observa. Esas cosas en todas partes son cosas esenciales, son cosas básicas. Esa es una posible interpretación de los rudimentos del mundo. El mundo en todas partes tiene sus propias reglas que no necesariamente tienen que venir de un conocimiento de Dios. Aunque obviamente ya sabemos que todo es revelación de Dios, ¿no? Pero el hombre hace sus propias reglas. Esa cosa que dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Tiene que ver con esto mismo. Hay ciertas cosas que rigen la vida diaria, cotidiana de cada civilización, de cada nación. Pero también hay otra posible interpretación que va junta, yo creo. Y esto es, cuando éramos niños, y me encanta esto porque dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud a las enseñanzas básicas que todos niños deben aprender. Y creo que tiene sentido porque está hablando de niños. La palabra niño aquí es un niño de entre edad de 4 o 5 años más o menos. No es un recién nacido. La palabra es nephews. Es un niño que ya no es un recién nacido, pero es un niño de edad que todavía, la palabra tiene la indicación de decir, es un niño que todavía no habla. Eso es lo que quiere decir. Hasta esa edad, dice, nosotros estábamos en esclavitud bajo las cosas básicas. ¿Qué otra palabra para esto? La palabra básica es estoikia, dice aquí en el original griego, quiere decir alinear algo en una fila, uno detrás de otro. Como cuando ven soldados así formados. Esa es la palabra que está diciendo aquí. Rudimentos, eso es alinear algo en línea, uno detrás de otro. ¿A qué se refiere esto entonces? Pablo está diciendo, cuando éramos niños, estábamos bajo las cosas esenciales que todo niño debe aprender. Y para esto se usaba para describir el abecedario. Así como tienes que poner A, B, C. Esa palabra se usaba para describir el alfabeto. Entonces decía, cuando nosotros éramos niños, estábamos todavía bajo la enseñanza de las cosas esenciales. En otras palabras, aprendiéndonos los A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, aprendiendo esas cosas que son esenciales del diario vivir en el mundo. Tiene sentido porque está hablando de niños y este es un niño que todavía no sabe hablar. Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo, mira, en la cultura romana, el niño que estaba bajo un tutor no era diferente que el mismo tutor que es esclavo. Siendo esclavo él, el niño era como él, porque no tenía derecho alguno. Todavía lo que iba a heredar en el futuro todavía no era de él. Y todavía no sabía qué hacer con eso. No es diferente del esclavo. El esclavo vive para hacer la voluntad de su dueño, de su amo, igual que el niño. Ok. Y ese niño va a estar sujeto a aprender las cosas esenciales, el A, B, C, D, A, E, I, O, U. Tiene que aprender. Eso es para todos los hombres que nacen en este mundo. Tenemos que pasar esa etapa de aprender esto. Pablo está diciendo, estábamos en eso, en esclavitud a los rudimentos, a las cosas esenciales, simples, las cosas fundamentales de esta vida. Ok. Vean esto, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es el cumplimiento del tiempo? Aquí nos habla de la soberanía de Dios. Cuando Dios en su soberana voluntad determinó, ¿cuál es el cumplimiento del tiempo? Lo primero que me hace pensar aquí es que, espérate, si llegó el día en que se cumplió el plazo es que porque Dios había establecido el plazo. ¿Cuándo lo estableció? En la eternidad. Ya entiendo. ¿Quieres decir que, si estoy entendiendo correctamente, me estás diciendo que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, Jesús, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esta comunión íntima que tienen ellos por ser un solo Dios, determinan crear el universo, crear al hombre y hacer todas estas cosas de su plan y su propósito
Y tienen un tiempo establecido para todo. Ajá. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y nada de lo que sucede entre este intervalo le toma a Dios por sorpresa. ¿Por qué? Porque Él ya estaba ahí, Él fue el que lo pensó, Él fue el que lo instituye, Él fue el que lo instala, Él fue el que lo decide, porque Él es el que lo cumple. ¿No es maravilloso eso de la soberanía de Dios? Claro. Y entonces, tomemos lo que está diciendo aquí. El niño estaba creciendo, el pedagogo lo estaba disciplinando hasta el tiempo en que el padre le dijera: mi hijo está listo, sí, tráemelo. Hoy va a dejar de ser un niño bajo tu tutoría y va a venir a una relación conmigo de padre a hijo. ¿Ok? Porque le voy a decir lo que tengo preparado para él, de lo que es dueño y todo lo que es suyo. Aunque todavía voy a tener a alguien que le administre, pero él debe saber todo lo que es suyo. ¿Quién decidía? El padre. El tutor no tenía nada que decir en eso. El niño tampoco. El único que decidía era el padre. Y ya lo traían. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Por mucho tiempo, los hombres vivieron bajo los rudimentos sencillos, simples, elementales de la vida cotidiana. Con la ley. Después los judíos, que les va a decir la ley: hey, esto es bueno, esto no es bueno, esto. Y van a vivir en esa vida con la ley como el tutor, que los va a estar guiando, cuidando, que no se vayan al extremo, y los va a estar llevando en este lugar hasta que la ley escucha del Padre de decir: este es el día, este es el tiempo que yo establecí. Ahora los voy a sacar del A, B, C, A, E, I, O, U, las cosas elementales de la vida, los rudimentos del mundo, los voy a sacar de eso y les voy a dar la completa revelación de mi plan hasta este punto. ¿Cómo así? Cuando lees el libro de Daniel en el capítulo 9, verso 24 en adelante, nos dice el plan de Dios que tenía para el pueblo de Israel. Y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y luego les dice: esto es lo que va a suceder. Ok. 63 semanas, dice, más 7 semanas. Pero en la semana 69 algo va a suceder. Y entonces le empieza a explicar a Daniel estas cosas. Y le dice: sabe pues que desde que salga léanlo por favor. No lo voy a leer ahora porque no tenemos el tiempo. Léanlo, capítulo 9 del libro de Daniel. Dice: sabe pues que desde que salga la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta la llegada del Mesías, este es el tiempo que va a haber. Y le dice de una manera pero tan clara, tan importante, tan interesante. Le voy a dar los versos exactos. No se los voy a leer, pero les voy a dar los versos exactos para que lo lean ustedes, porque es fascinante en relación a lo que Pablo nos está diciendo aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces son 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Un hombre que se llama Alexander Hislop escribió un libro que se llama Las dos Babilonias, y él llegó a la conclusión de que estas operaciones matemáticas aquí tienen un gran significado. Desde la salida de que se dio la orden en Nehemías, puedes leerlo en Nehemías y Esdras, estos son capítulos importantísimos, libros importantes. Sale la orden para ir a restaurar la ciudad de Jerusalén, y ahí comienzan a contar las semanas que dice aquí en Daniel, y dice:
habrá entonces estas 69 semanas y luego les va a decir esto multiplicado. Mira, en ese tiempo el calendario se componía de 360 días. Entonces comienza, dice, multiplica. Habrá esta cantidad de años. Ahora, sabemos que semanas es un grupo de 7 años. Entonces, cuando multiplicas, haces la multiplicación 69 y luego 7 y luego llegas a ese número de semanas y luego lo multiplicas por 360, te va a dar la cantidad de 173,880 días. Desde la orden que salió de ir a edificar, en Nehemías, de ir a edificar, a reedificar la ciudad de Jerusalén, hasta el día en que Mesías entra a la ciudad y que dicen ellos, Hosana, Hosana, al que viene en el Hijo, al que viene en el nombre del Señor. Hasta ese día, 173,880 días, y lo vas a contar y vas a decir, wow. Exactamente en el día que Dios dijo que iba a llegar. Y luego vas a leer las profecías en Zacarías y en Malaquías y te vas a dar la cuenta y decir, wow, increíble la soberanía de Dios. Y allá en un rinconcito en la ciudad de Jerusalén, por allá va a haber una jovencita que se llama María. Y de repente va a venir un ángel que le va a decir, años atrás, le va a decir, hey, mira, esto es lo que va a suceder, vas a quedar embarazada por el Espíritu Santo y esto va a suceder cuando nazca el bebé, le vas a llamar su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nace Jesús de manera virginal, sin influencia, sin nada que ver con ningún hombre. El Espíritu Santo va a engendrar a Jesús en el vientre de María y va a venir y durante estos años de su ministerio y va a entrar a la ciudad de Jerusalén en ese día y va a la gente a gritar y le van a poner palmas y le van a tirar las capas de la gente y van a decir, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y después de eso Jesús va a seguir caminando por ahí y va a llegar a un momento en donde ve hacia la ciudad y va a decir, caminando al monte de los olivos, va a decir, oh Jerusalén, Jerusalén. Y luego la parte de la profecía cuando termina diciendo, y todas estas cosas van a venir sobre de ti, dice, va a venir destrucción, va a venir agobio, va a venir llanto, y le va a decir, porque no conociste el día de tu visitación. Pero en el verso 4 aquí nos está diciendo Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora fíjate, Dios en su soberanía, ¿cómo trabajó esto? Babilonia, y la verdad que no voy a alcanzar a llegar a los otros versos, pero no importa. Babilonia va a venir y va a invadir el territorio de Jerusalén, 586 antes de Cristo más o menos. Y van a venir, se llevan a todos cautivos, luego por 70 años van a vivir en esclavitud, en cautiverio en Babilonia. Y Dios ha determinado que a ese final de los 70 años, el reino de Babilonia termina y van a venir los medos y los persas. Y por medio de ellos va a venir este hombre que le va a decir, ustedes, judíos, regresen. Jesús dice, el Señor dice, este hombre que va a ser el que va a derrotar al imperio de Babilonia, este hombre va a ser mi siervo. Yo lo voy a usar. Y va a venir y lo va a enviar a los judíos. Dice, vayan ustedes y reconstruyan su ciudad. Es todo. Él libera a los judíos para que regresen a Jerusalén. Termina con Babilonia, empiezan los medos y los persas a gobernar. Y después de ellos viene un jovencito con el nombre de Alejandro, el Grande. 30 años creo tenía solamente. Y él va a someter al imperio de los medos y los persas. Él es griego. Y donde quiera que él va a instalarse, va a acomodar su reino, su poderío. Y con eso trae su propia cultura, la cultura de los griegos. Y la gran parte de esto es que trae el idioma griego con él. Y lo establecen como el idioma oficial de su imperio. Ya.
Llega ese tiempo, unos cuantos años después de que conquistó todo, un día se emborracha porque no hay más reinos que conquistar. Se moja, no sé qué cosa pasó, dicen que se enfermó de neumonía, quién sabe, y se muere tan joven. Y después su imperio queda dividido en otros 4 y después se hace de la nada y detrás de ellos vienen los romanos. Y vienen los romanos y vienen y van sometiendo todo país, toda nación, todo bajo el imperio de los romanos. Y para el tiempo que viene Jesús a este mundo en forma física, quienes gobiernan el mundo son los romanos y el idioma oficial prácticamente es el idioma griego. De tal punto que el griego se ha convertido en el idioma que es un idioma hermoso, es un idioma que va a ser muy fluido y se ha instalado todo esto y el Nuevo Testamento se va a escribir en griego. La traducción de la Biblia del arameo, del hebreo al idioma griego y luego después el Antiguo Testamento traducido al griego en lo que se llama la Septuaginta y luego después el Nuevo Testamento que se escribe completamente en griego. Entonces vean, esta es la soberanía de Dios en el cumplimiento del tiempo. Exactamente en el día que Él dijo que iba a suceder, sucedió. Así como dijo, exactamente en el día. No solamente que Jesús vino y exactamente en el día cumple esa profecía, pero también el idioma es común en todos estos países, en todas estas regiones, el idioma griego. Los romanos, después de que instalaron su imperio, establecieron lo que se llamaba la paz romana. Construyeron miles y miles y miles de millas de carreteras. Y estas carreteras, muchas de ellas eran resguardadas por guardias romanos. Y muchas de estas carreteras inclusive eran alumbradas. Piensen ustedes de esto. Entonces, de país a país, de región a región, donde el imperio romano estaba ahora en posesión de todo esto, la fácil navegación, el fácil tráfico de ir y venir de un país a otro, de una región a otra, se había facilitado tanto porque ahora era seguro. En el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo va a pasar, exactamente pasó. Y Dios tuvo que no solamente quitar de en medio a un imperio, traer a otro para otro propósito. Vean esto, vean esto. Dios lleva a su pueblo de Israel a estar 70 años en cautividad en Babilonia y cuando regresan van a estar curados completamente de la idolatría. En muchas cosas los judíos fallan, pero no en idolatría. Se van a curar de eso. Y cuando Dios cumple su propósito, dice, ok, terminé con Babilonia, los medos y los persias, los que siguen, vengan aquí. ¿Y qué van a hacer ustedes? Ustedes van a facilitar para que mi pueblo regrese. Eso es lo que van a hacer. Esa es su tarea de ustedes. Y cuando termine con ustedes, ahora voy a traer a los griegos que me den el lenguaje que va a ser común en todas estas regiones. Porque después voy a traer a los romanos que se encarguen de cuidar que mi evangelio corra de norte a sur, de este a oeste. Por eso el libro de los Hechos dice, y cubrieron el mundo entero con el evangelio. ¿No es maravilloso? La soberanía de Dios. Ni siquiera voy a empezar la segunda parte porque es la parte más importante de este pasaje, donde Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Pero cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Lo que sí te puedo decir a manera de cerrar aquí, así, de manera casi abrupta, es, si Dios tenía establecido el día en que iba a hacer estas cosas y lo cumplió exactamente como Él lo había establecido, no tengas ninguna duda que cuando Jesús dijo, he aquí vengo pronto, Jesús viene pronto. Y dijo, no os toca a vosotros saber los días, las sazones que mi Padre ha establecido en su sola voluntad. Eso. Pero dice, mientras esto pasa, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Nuestra tarea es ser llenos del Espíritu
para que podamos ser testigos de la gracia, la misericordia, el amor, la fidelidad, el perdón de Dios a un mundo que muere en la oscuridad, las tinieblas del pecado. Tenemos trabajo que hacer. Llenos del Espíritu Santo, salgamos a predicar, a proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, porque cuando se cumpla el tiempo, Dios va a hacer exactamente como Dios estableció desde el principio que iba a hacer. Amén. Y lo dejamos ahí para la siguiente semana. Dios les bendiga. Que la gracia y la misericordia de Dios vaya con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias que eres tan bueno. Gracias que has sido tan fiel, a pesar de que no lo merecemos. Bendito sea tu nombre. La honra y la gloria para ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.